¿Alguna vez has imaginado ser traicionado de la forma más dolorosa posible, por la única persona que debería protegerte? ¿Y si esa traición te llevara al lugar más inesperado, donde un secreto mortal y un amor milagroso estuvieran esperándote? La historia de hoy es exactamente sobre eso. Es fuerte, es emocionante y te va a atrapar de principio a fin. Pero antes de sumergirnos en este relato, necesito tu ayuda para algo muy especial. Tenemos una meta en el canal de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes marca una diferencia gigantesca. Si te gustan las historias que te hacen sentir y creer en lo imposible, tu apoyo lo significa todo. Así que, por favor, suscríbete al canal para no perderte nada. Deja tu like a este video para que esta historia llegue a más gente y, lo más importante, comenta aquí abajo. ¿Crees que el amor puede nacer en los lugares más oscuros? Ahora sí, prepara tu corazón. Empezamos con la historia. Hola, no sé muy bien cómo empezar. Hay un nudo en mi garganta que lleva años ahí y he pensado tantas veces en escribir, en contarlo en algún foro anónimo como este, pero el miedo siempre gana. Miedo a que suene a mentira, a película. Miedo a que nadie entienda que a veces la vida te arrastra a lugares tan oscuros que la única salida es un milagro. Pero hoy me he decidido. Necesito que alguien sepa que esto pasó, que fue real. Necesito soltarlo. Mi nombre es Sofía y mi historia de amor, si es que se le puede llamar así al principio, no empezó con una cita o una mirada en un bar. Empezó con el sonido de un fajo de billetes sobre una mesa de cocina vieja y el silencio culpable de mi propio padre. Antes de ese día, mi vida era un lienzo en tonos de gris y marrón. Vivía en un pueblito de Andalucía donde el futuro era una palabra que no se usaba mucho. Mi madre había muerto cuando yo era niña y mi padre, Javier, se había refugiado en el fondo de una botella de vino barato. Era una sombra en la casa, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Yo tenía 20 años y sentía que tenía 60. Mis manos, siempre metidas en la tierra de mi pequeña huerta o en el agua sucia de fregar suelos ajenos, estaban ásperas y agrietadas. Mi único orgullo eran unas macetas de geranios que cuidaba con una devoción casi religiosa. Eran lo único que florecía en nuestra casa. La tarde que todo cambió, el aire olía a tormenta. Mi padre entró en casa y supe que algo era diferente. No era su habitual andar ebrio y torpe. Caminaba con una extraña rectitud, como si estuviera interpretando el papel de un hombre sobrio. No me miró a los ojos. Dejó sobre la mesa un fajo de billetes que parecía obsceno en nuestra cocina humilde, 80.000 euros. Y a su lado, un documento. ¿Qué es esto, papá?, le pregunté, aunque una parte de mí, la parte que llevaba años esperando el golpe de gracia, ya lo sabía. Él seguía sin mirarme. Se limitó a empujar el papel hacia mí. Era un contrato. Leí las palabras sin entenderlas de él. Todo, pero sintiendo su peso venenoso. Familia Montenegro, prestación de servicios especializados, cuidados personales y íntimos, disponibilidad integral. Mi nombre estaba ahí, escrito a máquina. Mi firma estaba falsificada. ¿Me has vendido?, susurré. La pregunta sonó estúpida, ingenua. La respuesta estaba ahí, en los billetes, en su silencio, en la forma en que su cuerpo gritaba culpable. Él asintió una sola vez, y con ese gesto me rompió. No lloré, no grité, me quedé vacía. Él, hombre que debía ser mi protector, me había puesto un precio. Había cambiado a su única hija por una jubilación tranquila y el fin de sus deudas. No hubo tiempo para nada. Una hora después, un coche negro y lujoso, tan fuera de lugar en nuestra calle polvorienta, esperaba en la puerta. Metí en una bolsa vieja un par de mudas, el libro que estaba leyendo y una foto arrugada de mi madre. Fue todo lo que me llevé de mi antigua vida. Mi padre ni siquiera salió a despedirme. Lo vi por última vez a través de la ventana, sentado a la mesa, contando los billetes, contando el precio de mi vida. El conductor era un hombre mayor, don Luis. Tenía la cara surcada de arrugas amables y no dijo casi nada en todo el viaje. Creo que entendió, sin necesidad de palabras, que yo no era una invitada, sino una carga. Su silencio fue un bálsamo. Mientras el coche se deslizaba por las carreteras de Córdoba, yo miraba los campos de olivos y viñedos, un paisaje de una belleza que me insultaba. Me sentía como una res camino del matadero. Una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. La finca San Rafael era más impresionante de lo que había imaginado. Parecía un palacio blanco sacado de una postal, rodeado de jardines tan perfectos que no parecían reales. Pero al bajar del coche, un frío me recorrió la espalda. Era un lugar sin alma. La mujer que me recibió, Beatriz Fuentes, era el alma de ese lugar. Alta, delgada, vestida con una elegancia gélida. Me analizó con sus ojos azules como si estuviera tasando un caballo. No me tendió la mano.
Su simple presencia me hizo sentir pequeña, sucia, insignificante. Me guió por pasillos interminables de mármol. Bajo la mirada severa de los retratos de los antepasados de los Montenegro, cada uno de ellos parecía acusarme con los ojos. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta de roble. Tu única función aquí, Sofía, dijo con una voz que no admitía réplica, es cuidar del señorito Mateo. Día y noche. Bueno, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, para ser exactos. Abrió la puerta y entré en mi nueva realidad. La habitación era inmensa, pero estaba dominada por la tecnología. Monitores, goteros, máquinas que emitían pitidos suaves y constantes. Olía desinfectante y a dinero. Y en el centro de todo, en una cama articulada, estaba él. Mateo Montenegro, el hombre al que había sido vendida, el motivo de mi exilio. Estaba en coma. Llevaba así 2 años y medio desde un accidente de coche. Tengo que admitirlo, me quedé sin aliento. Era increíblemente hermoso. Incluso en ese estado de ausencia, con la piel pálida y los ojos cerrados, su rostro tenía una estructura perfecta, aristocrática. Parecía un príncipe de un cuento de hadas oscuro, esperando un beso que nunca llegaría. Sentí una oleada de compasión tan intensa que me sorprendió a mí misma. Este hombre, rodeado de lujo, estaba más prisionero que yo. Mi rutina se estableció rápidamente. Era monótona y solitaria. La enfermera de día, Elena, una mujer amable pero distante, me dejaba las instrucciones. Yo me pasaba las noches en silencio, vigilando las constantes vitales, moviéndolo para evitar escaras, asegurándome de que todo siguiera funcionando. El silencio era mi compañero. Un silencio tan denso, tan pesado, que empecé a romperlo. Empecé a hablarle a Mateo. Al principio, era solo para no volverme loca. Le leía las noticias del periódico, le describía el tiempo que hacía fuera. Pero poco a poco, empecé a contarle cosas mías. Le hablé de mi huerta, de mis geranios, del sabor de los tomates que cultivaba. Le conté historias de mi infancia, de mi madre. Le confesé mis miedos, mi soledad, mi rabia contra mi padre. Él se convirtió en mi confidente silencioso. Hablarle a ese cuerpo inmóvil era la única forma de mantenerme cuerda. Beatriz no veía con buenos ojos mi cercanía. Un día me citó en su opulento despacho y me lo dejó muy claro. Me contó, con una especie de placer sádico, el destino de las cuidadoras que me precedieron. La primera, Lucía, era muy habladora, como tú. Una noche, simplemente, se fue. Dejó todas sus cosas, hizo una pausa dramática. La segunda, Alejandra, tuvo una crisis nerviosa. No soportó la presión. Y la tercera, Clara, suspiró falsamente. Era una chica universitaria. Muy lista, pero empezó a obsesionarse. Decía que Mateo le hablaba en sueños, que tenían una conexión especial. Tuvimos que internarla en una clínica. Sigue allí. Es una pena, el mensaje era una daga helada. No te creas especial. No imagines cosas, limítate a tu trabajo o acabarás como ellas. A pesar de la advertencia, o quizás por ella, algo dentro de mí se reveló. No estaba loca. Y sentía algo. No era una obsesión, era empatía. Una conexión que no podía explicar. Y una noche sucedió la primera cosa extraña. Mientras le tarareaba una vieja canción de cuna que mi abuela me cantaba, una canción que hablaba de barcos y estrellas, vi algo brillar en su mejilla. Me acerqué, conteniendo la respiración. Era una lágrima, una solitaria y perfecta lágrima que se deslizaba lentamente desde el rabillo de su ojo cerrado. El corazón me dio un vuelco. ¿Era posible? Al día siguiente, se lo mencioné a Elena, la enfermera. Ella me miró con compasión profesional. Son reflejos, querida, dijo con dulzura. El cuerpo a veces tiene reacciones, espasmos, secreciones. No significa nada. No te hagas ilusiones, es lo peor que puedes hacer en este trabajo. Intenté creerla. Me convencí a mí misma de que había sido solo eso, un reflejo. Pero la imagen de esa lágrima no se me fue de la cabeza. Era un secreto entre él y yo. Y así llegamos a la noche que lo cambió todo. La noche en que mi vida se partió en dos. Habían pasado unas 2 semanas. Era una noche de finales de verano, con una luna llena tan brillante que convertía los viñedos de la finca en un mar de plata. Yo me sentía particularmente sola ese día. Había encontrado un libro de poemas de Lorca en la biblioteca y decidí que Mateo necesitaba un poco de poesía en su silencio. Me senté en mi butaca de siempre, cerca de su cama. La única luz era la de la luna y el parpadeo verde de los monitores. Empecé a leerle el romance sonámbulo, mi voz sonaba pequeña en la inmensidad de la habitación. Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Leí el poema entero y cuando terminé, un silencio profundo llenó el espacio. Me quedé mirándolo. Su rostro, bañado por la luz de la luna, parecía una escultura de mármol. ¿Sabes, Mateo?
le dije en un susurro. A veces me pregunto si estás ahí dentro, si me oyes. A veces me siento tan estúpida hablándote, pero otras veces siento que sí, como la noche de la lágrima. Sé que no debería hacerme ilusiones, pero sentí que me escuchabas, me levanté y me acerqué a la ventana. La belleza del paisaje era abrumadora. Este lugar es tan hermoso, continué, más para mí que para él. Pero se siente tan vacío, como tú y como yo, dos prisioneros en un palacio. Me volví hacia él, y entonces, no sé por qué, sentí la necesidad de cantar. No la nana, sino algo más profundo. Algo que expresara la maraña de emociones que sentía. Recordé un viejo fandango que una mujer cantaba en la plaza de mi pueblo. Una canción de amor y dolor, de anhelo imposible. Cerré los ojos y canté. Canté para él, para mí, para las sombras de la habitación. Canté con toda la pena de mi vida, con toda la soledad de mis 20 años. Ay, amor de mis amores, si tú fueras para mí, yo te daría mi vida sin pedirte nada a ti. Mi voz se quebró al final, y en ese silencio que siguió, sentí que algo cambiaba en el aire. Fue una sensación extraña, eléctrica. Había dejado mi mano apoyada en la cama, cerca de la suya, y de repente, sentí un roce. Fue tan sutil que al principio pensé que lo había imaginado. Un movimiento casi imperceptible contra mi piel. Bajé la mirada, con el corazón empezando a latir de forma errática. Sus dedos, los dedos de Mateo, se estaban moviendo, lenta, débilmente, pero se movían. Y se movían hacia mi mano hasta que la yema de su dedo índice rozó la mía. El mundo se detuvo. El sonido de los monitores se desvaneció. Solo existía ese punto de contacto. Esa corriente que fluía de su piel a la mía. Contuve la respiración, con un terror que me paralizaba, levanté la vista hacia su rostro. Y entonces, sus ojos se abrieron. No fue un movimiento espasmódico. Fue un movimiento lento, deliberado. Como dos cortinas que se descorren para revelar un paisaje oculto durante mucho tiempo. Y me encontré con su mirada. Unos ojos castaños, profundos. Llenos de una inteligencia y una conciencia que me dejaron sin aire. No miraban al vacío. Me miraban a mí, directamente. Mi cerebro entró en cortocircuito. Esto no era un reflejo. Esto no era una ilusión. Era real. El hombre que llevaba 2 años y medio en coma me estaba mirando. Y entonces habló. Su boca se movió, sus labios secos se separaron y un sonido áspero, un susurro ronco, salió de su garganta. Hola, Sofía, dijo mi nombre. Sabía mi nombre. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Tropecé hacia atrás, golpeando la silla en la que había pasado tantas noches. Cayó con un estruendo que me pareció un trueno. El pánico me inundó. No es posible, tartamudeé, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica y no la encontraba. Tú estás en coma, él intentó incorporarse, apoyándose en los codos. Sus músculos temblaban visiblemente. Lo estaba, dijo, y cada palabra parecía un esfuerzo monumental. O eso querían que todos creyeran. Llevo despierto, en cierto modo, mucho tiempo. Esperando, sus palabras eran un laberinto. ¿Esperando? ¿Esperando qué? Sus ojos se clavaron en los míos. Y en ellos vi una desesperación tan profunda, tan real, que me silenció. Esperando a alguien en quien poder confiar. Alguien que no fuera uno de ellos. Te he estado escuchando, Sofía. Cada noche. Tu voz ha sido lo único que me ha mantenido cuerdo. Me quedé helada. Él me había escuchado. Todas mis confesiones, mis miedos, mis canciones desafinadas, lo había oído todo. Me sentí completamente expuesta, vulnerable. Y al mismo tiempo, una conexión increíblemente fuerte se forjó entre nosotros en ese instante. No entiendo nada, susurré, sintiéndome una niña. Mi accidente no fue un accidente, dijo, su voz ganando un poco de fuerza, una fuerza alimentada por la rabia. Beatriz, mi ex prometida, Isabel. Cortaron los frenos de mi coche. Cuando eso no funcionó, decidieron que un coma inducido era la solución perfecta para robarme todo, sin que nadie hiciera preguntas. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La frialdad de Beatriz, sus advertencias. Las historias de las otras cuidadoras, todo cobró un sentido terrible y monstruoso. Ellas no se habían vuelto locas. Las habían silenciado. Como querían silenciarlo a él. ¿Cómo me silenciarían a mí si descubrían esto? Lo miré, de pie junto a la cama, frágil y fuerte. La vez. El príncipe dormido había despertado, y su reino era una prisión, y yo, sin saberlo, me había convertido en la única persona que tenía la llave, o al menos, la única que sabía que la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Esa noche, en esa habitación silenciosa, dejamos de ser una cuidadora y un paciente. Nos convertimos en 2 almas, luchando por una sola vida, y no teníamos ni la más remota idea de cómo íbamos a sobrevivir a la mañana siguiente.
estábamos allí, en el silencio denso de la habitación, con su secreto recién nacido entre nosotros, frágil y aterrador. Acabábamos de sellar un pacto, una promesa de luchar juntos, y en ese preciso instante, el mundo exterior nos recordó que no estábamos solos. Oímos pasos en el pasillo, pasos ligeros, medidos, inconfundibles. Eran los de Beatriz. El pánico fue una descarga eléctrica. Nos miramos, y en nuestros ojos se reflejó el mismo terror primordial. En un instante, sin una sola palabra, el plan se ejecutó. Mateo se desplomó en la cama, su cuerpo adoptando esa quietud antinatural que yo había llegado a conocer tan bien. Sus ojos se cerraron, su respiración se sincronizó con el pitido monótono de las máquinas. Era una máscara de muerte, una actuación perfeccionada por la necesidad de sobrevivir. Yo, temblando de pies a cabeza, me lancé a la butaca, cogí el libro de Lorca y fingí una calma que estaba a años luz de sentir. Mi corazón era un tambor desbocado, y estaba segura de que Beatriz podía oírlo desde el otro lado de la puerta. La puerta se abrió con un sigilo de depredador. Beatriz entró, su figura recortada contra la luz del pasillo. Irradiaba un control absoluto, una frialdad que parecía absorber el poco calor que quedaba en la habitación. Todo en orden. Sofía, preguntó su voz, suave como la seda, afilada como el cristal roto. Sí, todo tranquilo, respondí, y me sorprendió que mi voz no se quebrara. Como siempre, se acercó a la cama, un movimiento fluido y elegante que me revolvió el estómago. Observó a Mateo durante un larguísimo momento. Le apartó un mechón de pelo de la frente con un gesto que podría haber parecido tierno si no supiera la verdad. Era el gesto de un carcelero revisando a su prisionero. Parece tranquilo, comentó. Más para sí misma que para mí. Luego se volvió y sus ojos azules se clavaron en los míos. Eran como dos trozos de hielo. Mañana, como te dije, vendrán los médicos. Es hora de tomar decisiones. Por su bien, por supuesto. No podemos permitir que su sufrimiento se alargue innecesariamente. La palabra sufrimiento, en sus labios, era una obscenidad. El único sufrimiento de Mateo era ella. Y yo tenía que estar ahí, asintiendo, con una expresión de compasión estúpida en la cara. Mientras ella anunciaba su ejecución, cada segundo de esa conversación fue una tortura. Cuando por fin se fue, cerrando la puerta tras de sí, sentí que podía volver a respirar. Me quedé inmóvil, escuchando sus pasos alejarse hasta que el silencio volvió a reinar. Entonces, miré a Mateo. Sus ojos se abrieron de inmediato. La máscara había caído, y en su mirada ya no había solo miedo. Había una furia fría, una determinación que me contagió. Mañana, susurró, van a matarme mañana. Sofía, esa noche no dormimos. Nos pasamos las horas que quedaban hasta el amanecer susurrando en la oscuridad. La habitación, que había sido mi celda solitaria, se convirtió en nuestro cuartel general. Mateo, a pesar de su debilidad física, tenía una mente brillante y afilada. Me explicó la distribución de la casa, las rutinas de Beatriz, sus sospechas. Me habló de una caja fuerte en el despacho de ella. Una caja fuerte antigua, donde su padre guardaba los documentos más importantes de la familia. Si hay pruebas de sus chanchullos, estarán ahí, me dijo. Extractos bancarios, contratos falsos, todo. El plan era una locura suicida. Tenía que entrar en el despacho de Beatriz, abrir la caja fuerte y fotografiar todo lo que encontrara con mi móvil. La única oportunidad sería al día siguiente, por la tarde. Beatriz tenía una reunión semanal en Córdoba. Se ausentaba durante unas 3 horas. Era nuestra única ventana. Mientras planeábamos, hablábamos de todo. Me contó cómo era su vida antes del accidente, su pasión por los caballos, su amor por los viñedos, la relación con sus padres, a quienes había perdido en un accidente aéreo años atrás. Y yo le conté más de mí. Le hablé de la vergüenza que sentía por lo de mi padre, de mí. Sueño frustrado de estudiar, de lo invisible que me había sentido toda mi vida. En esas horas de oscuridad y susurros, algo cambió entre nosotros. Dejamos de ser solo aliados. Nació una intimidad profunda, forjada en el peligro y la vulnerabilidad compartida. Me encontré mirándole de una forma nueva. Veía al hombre detrás del superviviente. Y él me miraba como si yo fuera la persona más fuerte y valiente del mundo. Para mí, que venía de ser vendida como un objeto, esa mirada era más valiosa que cualquier tesoro. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Cada minuto era una eternidad. Tuve que actuar con normalidad delante de Elena, la enfermera. Tuve que sonreírle a Beatriz por la mañana, deseándole que tuviera un buen viaje a Córdoba. Cada gesto era una mentira. Cuando por fin vi el coche de Don Luis alejarse con ella, sentí una mezcla de terror y adrenalina. Era la hora. Mateo me dio las últimas instrucciones. La combinación de la caja fuerte. Eran fechas importantes para la
Familia, si algo sale mal, Sofía, si oyes que alguien vuelve, déjalo todo y corre. Tu vida es lo más importante, asentí. Con el corazón en un puño. Salir de esa habitación y caminar por los pasillos silenciosos de la mansión fue aterrador. Cada crujido del suelo de madera me hacía saltar. Sentía los ojos de los retratos clavados en mi nuca. El despacho de Beatriz estaba, como Mateo había predicho, cerrado pero sin llave. Entré y cerré la puerta con cuidado. La habitación olía a ella, a perfume. Cara y a control. Detrás de un cuadro de un paisaje de viñedos, estaba la caja fuerte. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar la combinación. Pero funcionó. La pesada puerta de metal se abrió con un clic suave. Dentro. Había carpetas meticulosamente ordenadas. Empecé a sacar documentos y a fotografiarlos con el móvil, a toda prisa. Eran extractos bancarios que mostraban transferencias millonarias a cuentas a nombre de Beatriz y de Isabel Ferrer. Contratos de venta de propiedades de la familia por una fracción de su valor real. Facturas falsas. Había pruebas para enviarlas a la cárcel durante décadas. Y entonces, encontré una carpeta con una etiqueta que me heló la sangre, Operación Final, dentro. No había cifras. Había un plan médico detallado para provocarle a Mateo un fallo cardíaco que pareciera natural. Incluía la correspondencia con un médico corrupto de Córdoba. Y lo peor, lo que me hizo querer vomitar, fue encontrar otra carpeta, con mi nombre. Dentro había fotos mías tomadas a escondidas desde que llegué a la finca. Anotaciones sobre mi comportamiento, sobre mi creciente apego emocional hacia Mateo. Y en la última página, una nota manuscrita de Beatriz: ese querer se está volviendo problemática. Después de la eliminación de MDM, habrá que considerar opciones permanentes para ella también. Opciones permanentes. Iban a matarme. Después de él, seguía yo. El pánico me atenazó, pero seguí fotografiando, con manos temblorosas. Tenía que tenerlo todo. Y entonces, lo oí. El sonido inconfundible del motor de un coche acercándose por el camino de grava. Beatriz. Había vuelto antes. Cerré la caja fuerte de golpe. Puse el cuadro en su sitio y salí corriendo del despacho. Corrí por los pasillos como alma que lleva el diablo, con el sonido del motor cada vez más cerca. Entré en la habitación de Mateo justo cuando oía la puerta principal de la casa abrirse. Lo tengo, leja de mostrándole el teléfono. Pero es peor de lo que pensábamos, Mateo. Mucho peor. También vienen a por mí, no hubo tiempo para más. Oímos los pasos de Beatriz en el pasillo. Mateo cerró los ojos. Yo me senté, intentando controlar mi respiración. La puerta se abrió. Beatriz entró. Pero esta vez no estaba sola. La acompañaban dos hombres corpulentos, vestidos de traje que no parecían médicos en absoluto. Y la sonrisa de Beatriz era la de un depredador que ha acorralado a su presa. Vaya, vaya, dijo, mirando a Mateo y luego a mí. Parece que el príncipe durmiente ha decidido despertar. Justo a tiempo para su ejecución, supo que lo sabía todo. Mi incursión en su despacho no había pasado desapercibida. Y tú, querida Sofía, continuó. Su voz goteando veneno. Ha sido mucho más problemática de lo que esperaba. Pero no te preocupes. No vamos a separarte de tu amor verdadero. Tendréis vuestro final de cuento de hadas. Uno de los hombres sacó una jeringuilla. Mi sangre se heló. Esto no era un plan para mañana. Era para ahora. No, grité y en un acto de pura desesperación me interpuse entre la jeringuilla y Mateo. Beatriz se rió. Una risa fea, rota. Qué romántico, pero en ese momento un sonido lejano empezó a crecer. Un sonido agudo, penetrante. Sirenas. La expresión de Beatriz cambió del triunfo a la furia desconcertada. Se acercó a la ventana. Imposible, siseó. Don Luis, susurró Mateo a mi espalda, con una sonrisa débil pero victoriosa. Le dije que, si alguna vez veía coches extraños o si los médicos venían antes de tiempo, que llamara a la Guardia Civil. Le dije que mi vida y la tuya dependían de ello. Las sirenas estaban ya muy cerca. Mátenlos. Gritó Beatriz a sus hombres. Ahora, el hombre de la jeringuilla se abalanzó hacia nosotros. No pensé, actué. Agarré un jarrón de flores de la mesita de noche y se lo estrellé en la cabeza con toda la fuerza de mi miedo y mi rabia. El hombre se tambaleó, dándole a Mateo el tiempo justo para empujarlo contra la pared. El otro hombre vino a por mí, pero en ese instante la puerta de la habitación se abrió de golpe y varios agentes de la Guardia Civil irrumpieron, armas en mano. Manos arriba, todos al suelo. El alivio fue tan inmenso que sentí que las piernas me fallaban. Beatriz levantó las manos. Pero en sus ojos había una promesa de venganza. Cuando los agentes encontraron la jeringuilla y yo les entregué mi teléfono con todas las fotografías, su destino quedó sellado. Los días que siguieron fueron un torbellino. Declaraciones, prensa, abogados. La
Historia de la conspiración en la finca San Rafael se convirtió en un escándalo. Mateo fue trasladado a un hospital, donde su recuperación asombró a todos los médicos. Yo no me separé de su lado, pero la lucha no había terminado. Con los mejores abogados. La defensa de Beatriz intentó pintarme como una chica traumatizada y fantasiosa que había manipulado a un hombre vulnerable que acababa de despertar de un coma. Por momentos, llegué a temer que lo consiguieran, pero entonces ocurrió el segundo milagro. Los investigadores encontraron a Clara, la tercera cuidadora. La sacaron de la clínica psiquiátrica donde Beatriz la había encerrado. Su testimonio, el de una víctima real que había vivido un infierno similar, corroboró cada una de nuestras palabras y destrozó la defensa de Beatriz. Con las pruebas y el testimonio de Clara, Beatriz e Isabel fueron condenadas. La pesadilla parecía haber terminado. Mateo y yo volvimos a la finca. Al principio pensé que no podría vivir allí con tantos fantasmas. Pero él me convenció. Este lugar no les pertenece a ellos, Sofía. Es nuestro hogar, y vamos a llenarlo de vida, y eso hicimos. En los meses que siguieron, nuestro amor, nacido en el miedo y la necesidad, floreció en la paz y la libertad. Descubrimos que éramos más que supervivientes. Éramos compañeros. Nos reíamos, discutíamos sobre tonterías, paseábamos por los viñedos de la mano. Él me animó a estudiar, a cumplir los sueños que había abandonado. Pero no podíamos olvidar. No. Podíamos olvidar a Clara, a Lucía, a Alejandra. No podíamos olvidar que, como yo, había muchas otras chicas en situaciones desesperadas. Y de ese dolor nació un nuevo propósito. Creamos la Fundación Sofía Rojas, una organización para ayudar a víctimas de explotación y tráfico. Usamos la fortuna de los Montenegro, la que habíamos salvado, para salvar a otras. Un atardecer, mientras caminábamos entre las vides, Mateo me pidió que me casara con él. No hubo anillo ni discurso. Solo me miró y me dijo, quiero pasar el resto de mi vida con la mujer que me trajo de vuelta del silencio, y yo le dije que sí, por supuesto. Nos casamos en la finca, en los jardines. Fue una ceremonia preciosa, rodeados de la gente que nos quería. Don Luis me llevó al altar, y lloró como un niño. Clara fue mi dama de honor. Nuestra boda fue la prueba de que el amor y la esperanza podían florecer en las tierras más áridas. Nuestra vida se asentó en una rutina feliz y significativa. La fundación crecía ayudando a cientos de mujeres. Yo empecé mis estudios online, y un año después de la boda nació nuestra hija, Laura. Sostenerla en mis brazos, en la terraza de la finca, viendo el amanecer, era la imagen de la paz absoluta. Creí que la historia terminaba ahí, creí que habíamos ganado, pero la oscuridad tiene raíces profundas. Un día recibí una carta. Era de Isabel, la ex prometida de Mateo, desde la cárcel. En ella me confesaba algo que lo cambiaba todo. Beatriz no era una simple ladrona, era una pieza clave de una red internacional de tráfico humano. La muerte de los padres de Mateo no había sido un accidente, habían sido asesinados porque estaban a punto de descubrir esa red. Nuestra historia, nuestro secuestro, había sido solo una pequeña parte de algo mucho más grande y siniestro. Isabel me advertía, Beatriz saldría pronto de la cárcel por buena conducta, y vendría por nosotros. Nuestra fundación le estaba costando millones a la red. Éramos una amenaza que debían eliminar. Esa noche, cuando le mostré la carta a Mateo, la paz se hizo añicos. Pero el miedo ya no era el mismo. Éramos diferentes. Éramos más fuertes. No íbamos a huir. No íbamos a escondernos. Usamos la información de Isabel y, en secreto, contactamos con Europol. Durante 6 meses colaboramos en una investigación internacional. Fingimos normalidad, pero por dentro estábamos librando la batalla final. El día llegó. Fui invitada como oradora principal a una conferencia internacional sobre tráfico humano en Madrid. Pero mi discurso no fue el que esperaban. Frente a 1000 delegados, expuse, con pruebas, toda la red criminal, y anuncié que Beatriz, que había sido liberada y que, como esperábamos, estaba entre el público para silenciarme, estaba a punto de ser arrestada de nuevo. Cuando los agentes la esposaron, en medio del caos, sus ojos buscaron los míos. Estaban llenos de odio, pero yo ya no sentía miedo. Esa noche, las redadas coordinadas en 8 países desmantelaron la red por completo. Cientos de víctimas fueron liberadas. La guerra había terminado. De verdad, esta vez. Ahora, a veces, por la noche, me siento en la terraza de la finca con Mateo. Mientras Laura duerme dentro, miramos las mismas estrellas que nos vieron planear nuestra huida. Y nos damos cuenta de lo increíble que ha sido nuestro viaje. Empezó con una traición, con la venta de una hija. Y se ha convertido en una historia de amor que ha salvado cientos de vidas. Mi vida, que se sentía tan pequeña e insignificante, encontró su propósito en el lugar más oscuro.
y encontré el amor no en un príncipe de cuento de hadas, sino en un hombre roto que, junto a mí, aprendió a reconstruirse. Aprendimos que el amor verdadero no es solo encontrar a la persona correcta, es convertirse juntos en el tipo de personas que pueden curar un mundo roto.